Una de las doctrinas básicas del cristianismo es la doctrina de la Trinidad. ¿Pero qué dice la Escritura? ¿Dios es uno? ¿Dios es tres? Veamos qué dice la Biblia. La verdad es que hay cosas que son súper difíciles de entender, pero no por eso son menos ciertas. El hecho de que yo no comprenda algunas leyes de la naturaleza o de la física o de la química no quiere decir que esas leyes no existan. Una de las doctrinas fundamentales más importantes de la cristiandad es la doctrina de la Trinidad. Y el hecho de que a nosotros, en nuestra naturaleza humana, en nuestra mente limitada, nos cueste entender esta doctrina, no quiere decir que sea menos real o que sea menos bíblica. La doctrina de la Trinidad es fundamental y es difícil de explicar, por lo tanto yo le pido al Señor que me dé su gracia para poder enfrentar este nuevo estudio bíblico de buena manera y partir diciendo, ¿cierto?, algunos ejemplos. No hay ningún ejemplo que vaya a ser el mejor, que sea indicado, que pueda revelar de cierta manera esta enseñanza tan maravillosa, pero sí quisiera que pudieran imaginarse el sol, que el sol es un cuerpo, es energía y son rayos. Así es un poco la Trinidad. Es el Padre, es el Espíritu y es Cristo. No estoy diciendo que Dios sea como el sol, es solamente un ejemplo malo, pero para que usted pueda entender un poco. Esto también de la Trinidad es como un grupo musical. Imagínense un buen grupo de jazz. Es un grupo, pero con tres integrantes, pero son un grupo. No son dos grupos ni tres grupos. Esto es un poco como el ser humano, que es alma, cuerpo y espíritu. Así también, la doctrina de la Trinidad consiste en que Dios es uno, no existe más que un solo Dios, pero en ese Dios se manifiesta en tres personas, y estas tres personas son completamente Dios también. Algo difícil de entender, pero algo muy importante en el cristianismo. Eh, la palabra del Señor dice en Primera de Juan, capítulo 5, verso 7, dice, porque son tres los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. De ese verso nos vamos a tomar hoy para este breve estudio bíblico y vamos a ir haciendo algunas consultas, algunas preguntas y vamos a ir avanzando. La palabra Trinidad, ¿cierto? No existe en la escritura, eso es una verdad, es una realidad. Acá se configuran dos grupos dentro del cristianismo o del teísmo. Eh, Primeramente los trinitarios, es decir, aquellos que creemos que Dios es un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero que estas tres personas pertenecen a la misma esencia, son el mismo Dios. Y también están los unitarios, es decir, aquellos que por no creen que Dios es uno, pero en alguna variante, por ejemplo el judaísmo, no creen que Cristo y el Espíritu Santo sean Dios, o en otra variante como la de los testigos de Jehová, no creen que eh, Jesús sea Dios ni tampoco el Espíritu Santo, o como lo solo Jesús, que como su nombre lo dice, solo creen en la deidad de Jesús, del Cristo, no así del Espíritu ni del Padre. No debemos, ¿cierto?, confundir la doctrina de la Trinidad con otras herejías que han sido ampliamente superadas por el cristianismo, pero que de vez en cuando en la historia nuevamente aparecen, como por ejemplo el modalismo. El modalismo es una herejía que plantea que si bien Dios es uno, se manifiesta en distintas formas o distintos modos. Por ejemplo, en la forma de roca o en el modo de roca, en el modo de viento, en el modo de paloma, en el modo de Padre, en el modo de Hijo, en el modo de Espíritu Santo. Eso es el modalismo, que Dios se manifestaría en distintos modos. Y tampoco la Trinidad es un triteísmo, es decir, que existan tres dioses, como una Trinidad griega,
podría ser Zeus, Hades y Poseidón. Zeus, dios del cielo, Poseidón, dios del mar, y Hades, dios del inframundo. O como la Trinidad hindú de Vishnu, Krishna Vishnu, Krishna y Shiva. ¿Ya? Se me estaba yendo el tercer nombre. Pero no confundir con eso, ni tampoco con el adopcionismo, ¿cierto? Que creen, ¿cierto? Que Dios manifestó a Cristo, Cristo siendo un hombre perfecto, por un designio especial, le permitió ser adoptado hijo y formar parte de la Trinidad. Así que esos son aquellos que se oponen a la doctrina de la Trinidad. Por un lado judíos, por otro lado también el Islam, que dice que Alá es Dios y que solamente Mahoma es su profeta, y ellos creen que eh, Alá es uno y Dios es uno, y que Jesucristo no es Dios y tampoco el Espíritu Santo son parte de Dios. Y también los unitarios, que hay muchas iglesias unitarias, ya sea en su vertiente cristiana, que Cristo solamente es Dios, o en una vertiente más bien que el Padre es Dios. Respecto de la palabra Trinidad, ¿existe la palabra Trinidad en la Biblia? No. Tampoco existen palabras como segunda venida, pero nosotros sí entendemos que existe el concepto, existe la realidad, al saber que Jesús vendrá nuevamente por su iglesia, y ya vino la primera vez, es decir, que la otra vez que venga será la segunda venida. Y bueno, la palabra Trinidad no está, pero sí está la realidad, sí está el concepto, y este concepto de Trinidad es un término técnico, teológico, para explicar una realidad que sí está presente en las Escrituras. Esta doctrina de la Trinidad es como una semilla, podemos decirlo. Cuando nosotros vemos la semilla, no vemos toda su potencialidad. La doctrina de la Trinidad está embrionariamente, seminalmente, como semilla, en el Antiguo Testamento. Los judíos no pudieron apreciar esta revelación, porque la Trinidad es una revelación progresiva. Por eso digo que es como una semilla, que nosotros solamente vemos la semilla, pero la semilla con el tiempo esconde y da frutos, da raíces, da un árbol, tallo, hojas, frutos, etc. Entonces es así la doctrina de la Trinidad. Eh, ¿Tiene sustento bíblico la doctrina de la Trinidad? Por supuesto. Por ejemplo, desde el primer verso de la Biblia, en Génesis 1.1, en el original hebreo utiliza la palabra Elohim, que es un plural de la palabra Dios, sería una especie de dioses. En Génesis 1.26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es decir, ahí hay un término plural también. Dios está hablando no con los ángeles, porque los ángeles no tienen poder para crear, ni tampoco los ángeles tienen la imagen y la semejanza de Dios. Génesis 3.22 dice: y dijo Jehová Dios, el hombre es como uno de nosotros, imagen y semejanza de Dios, como uno de nosotros. No dice es como mi imagen, es como yo. Génesis 19.24, aquí está en el contexto de el castigo a Sodoma y Gomorra. Dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Jehová hizo llover fuego y azufre de parte de Jehová desde los cielos. Ahí tenemos a dos personas de la Trinidad. Génesis 11.7 dice: vamos, bajemos y allí confundamos, bajemos y confundamos su lengua. También está hablando en plural. Isaías 6.8, la visión del profeta Isaías del trono, que también ahí hay un misterio y una revelación también en Juan de a quién vio Isaías sentado en el trono. Dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Por nosotros, es decir, plural. Y ahí Isaías responde: he aquí, envíame a mí. Algunos le atribuyen esta palabra que el Señor Jesucristo habría sido el que dijo: he aquí, envíame a mí, pero en realidad fue Isaías el que dijo: he aquí, envíame a mí. Y uno de los versículos que manifiestan esta revelación progresiva de la Trinidad más importantes y más claros del Antiguo Testamento está en Isaías 48.16, que dice:
Acercaos a mí, escuchad, desde el principio no he hablado en secreto, desde el momento en que sucedió, allí estaba yo. Y ahora me ha enviado el Señor Dios y su Espíritu. Obviamente que no está hablando Isaías, porque Isaías no estuvo desde el principio, no estuvo desde la creación. Eh, aparentemente y claramente el que está hablando es Cristo, quien está desde el principio, y dice que ha sido enviado por Dios Padre y su Espíritu, el Espíritu Santo. Eh, la doctrina de la Trinidad también se encuentra de manera clara en el Nuevo Testamento, y hay versos como por ejemplo Mateo 28:19, donde el Señor Jesucristo le dice claramente a todos los discípulos cristianos, dice: y hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No que cada uno tenga un nombre, sino que tienen un nombre porque son uno los tres. Primera de Juan 5:7 dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Ahora, un unitario, hay muchos versículos más, muchos versículos más que hablan de la Trinidad. Ahí se va acumulando un peso de versículos que es bastante importante. Esos son solamente algunos ejemplos. Un unitario, es decir, aquella persona que no concuerda con la doctrina de la Trinidad, responderá y argumentará por lo general con el gran Shema, ¿cierto? El gran mandamiento, el gran llamado, el estar atento, que está en Deuteronomio capítulo 6, verso 4, cuando dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y eso es verdad, ¿no? Nosotros no podemos negar que Dios sea uno. Sin embargo, este verso, la palabra hebrea uno es el término echat, que podría traducirse como un uno plural o un uno unificado, y que se emplea varias veces en la escritura. Por ejemplo, cuando dice: y salió el pueblo a la guerra como un solo hombre. Salió como un solo hombre, pero eran muchos, era un uno plural. O el hombre y la mujer son una sola carne, pero son dos, pero son uno. O cuando habla la Biblia también de un racimo, cuando usted va al supermercado y compra un racimo de uva, es un racimo, pero son varias uvas. Ese término echat está siendo utilizado en el Gran Shema. Pero bueno, hay algunos detalles. La Biblia nombra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y los señala como a Dios. Pero el Antiguo Testamento señala que Dios es uno. Entonces, aparentemente hay una contradicción. El Antiguo Testamento dice que Dios es uno, y el Nuevo Testamento dice claramente que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Por lo tanto, la Trinidad es aquella doctrina que nos permite consensuar tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento. Dios es uno, pero en tres personas, y estas tres personas son Dios, iguales en perfección, inteligentes, personales, eternos, ilimitados, todopoderosos, creadores, santos, etc. Eh, para seguir avanzando con este mini estudio, quisiera que quedara cierta claridad respecto a cada una de las personas de la Trinidad. Dios Padre es Dios. Hay algunos versos, Efesios 4:6 dice que existe un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos, es decir, Dios Padre. Primera de Corintios 8:6 dice: para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas. Segunda de Corintios 1:3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y así hay muchos versos en la Biblia. Yo solamente nombré 3 por nombrar algunos. También, el segundo punto es que Jesucristo es Dios. Juan 1:1 y 14 se complementan cuando dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el 14 dice: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién se hizo carne? Jesucristo. ¿Quién habitó entre nosotros? Jesucristo. Y dice que en el principio el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y Jesús es el verbo. Por lo tanto, si Jesús es el verbo y el verbo es Dios, Dios es Jesús. Quizás no se entiende mucho, pero hay una claridad si usted lo lee con detención, con calma,
se puede entender. Dios es el verbo es Jesús, por lo tanto Jesús es Dios. Juan 20:28, respecto de Tomás, dice, respondió Tomás, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y se postró y le adoró. Tomás es un judío y como judío no puede adorar imágenes, no puede adorar hombres. Tomás adoró a Jesús porque reconoció que Jesús es Dios. Primera de Timoteo 3:16, el misterio de la piedad, del cual hablamos en el video sobre el anticristo, dice que Dios fue manifestado en carne. ¿Cuándo Dios fue manifestado en carne? Con Cristo. Cristo fue manifestado, ¿cierto? O Dios fue manifestado en carne a través de la encarnación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro 1:1 dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Romanos 9:5 dice, refiriéndose el apóstol Pablo acá, de quiénes son los patriarcas, está hablando de los judíos, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios. Vino Cristo, de la carne vino Cristo, el cual es Dios por sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. O sea, hay algunos versículos que dicen claramente que Jesús es Dios. Ahora, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, también es Dios. Hechos 5:3-4, yo creo que es un verso, un pasaje que todos nosotros conocemos. Lo voy a leer directamente de la Escritura porque es un poco más extenso. Dice así, es el pasaje de Ananías y Zafira, y dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Mintió al Espíritu Santo, y sustrajeses el precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hay una contradicción en la Escritura. Arriba dice, has mentido al Espíritu Santo, y abajo dice que le ha mentido a Dios. Es decir, el Espíritu Santo y Dios son el mismo. También en Hechos capítulo 28, versos 25-26, dice así, está hablando el apóstol Pablo, y dice, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Es decir, el apóstol Pablo les dice, bien dijo, ¿cierto?, el Espíritu Santo a vuestros padres, el Espíritu Santo. Pero si usted va a Isaías 6, versos 8 y 9, se da cuenta que ahí el profeta Isaías no dice que está hablando el Espíritu Santo, sino que dice que está hablando Dios. Lo mismo pasa con un pasaje en Hebreos, capítulo 3, versos 7 al 11, dice así, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras por 40 años. Recuerde, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, pero ahí hay una cita a un pasaje que está en el Salmo 95, 7 al 11, y ahí se dará cuenta usted que no está hablando ahí en el Salmo el Espíritu Santo, sino que directamente Dios. Además, en toda la Escritura, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo comparten ciertas características en común. Nosotros podríamos estar días completos citando la Escritura, estudiando la Escritura y viendo que hay características en común entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por ejemplo, los tres son creadores, los tres conocen todos, los tres santifican, dan vida, están en comunión, hablan, tienen personalidad, dan gozo, salvan, etcétera, etcétera.
Por dar solamente un ejemplo, la función creadora. El Padre, en Isaías 64:8, habla que el Padre es creador. El Hijo, en Colosenses 1:15 al 17, habla de que el Hijo es creador. El Espíritu Santo, en Job 33:4, habla de que el Espíritu Santo es creador. Hay doctrinas, ¿cierto? O herejías, en realidad, que se oponen a la doctrina de la Trinidad, por supuesto. Ya hablamos del triteísmo, que existirían tres dioses, el unitarismo, los modalistas y los adopcionistas. Eh, Podríamos seguir ahondando, ¿cierto? Y si ustedes quieren que sigamos con este tema de la doctrina de la Trinidad para seguir profundizando en cada uno de estos conceptos, dejen sus comentarios. De esa manera nosotros sabremos que ustedes quieren seguir avanzando en estas temáticas tan importantes. La doctrina de la Trinidad es muy profunda, es muy profunda. Podríamos seguir estudiándola por mucho tiempo. Porque es fundamental estudiarla, porque sin entender la doctrina de la Trinidad nosotros no podemos entender a cabalidad la extensión de la obra de la salvación en nosotros, porque en la salvación actúa tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros pecamos en contra del Padre, en contra de la ley de Dios, pero el Padre nos ama y no quiere que nosotros nos perdamos, sino que Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Y el Padre provee al Hijo, y el Hijo viene y encarnado y muere por nosotros en la cruz y resucita, y a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos convence de justicia, de pecado y de juicio. Y el Espíritu Santo mora en nosotros y nos revela la Escritura y nos ayuda a perfeccionarnos y a caminar en este caminar que es el Evangelio. Por lo tanto, la doctrina de la Trinidad es fundamental para comprender toda la Escritura. Toda la Escritura, por tanto, por cuanto es una revelación progresiva. Si tú no crees en el Señor y no has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, he aquí el día oportuno, el día preciso, el tiempo de salvación en el cual tú puedes aceptar a este Dios tan grande, que no es como ningún otro Dios, falso Dios, Dios con minúscula, que pueda existir. Por lo tanto, te insto en esta hora a través del Espíritu Santo que entregues tu vida al Señor, que creas en Él, que te arrepientas, que confieses tus pecados, que le aceptes como tu Señor y como tu Salvador personal, y Él te hará su hijo. Hasta aquí dejamos esta temática. Tú sabes, puedes suscribirte a este canal para que no te pierdas ninguna de nuestras notificaciones. Deja un comentario, deja un like, y que el Señor te bendiga, y hasta la próxima. Para el Señor honra, gloria desde ahora y para siempre.